el apéndice mata. La semilla de guayaba, porque hay cierta impresión de que da apendicitis. Primeramente, ¿qué es el apéndice? El apéndice es un resto vestigial de la evolución del intestino grueso. El intestino grueso era del tamaño del apéndice en el embrión. Entonces, cuando el intestino empieza a rotar para convertirse en lo que él es hoy, hay una evolución de la porción anatómica caudal, o sea, del fondo del intestino. Y él empieza a ensancharse, siendo del tamaño del apéndice, como más o menos el grueso de un dedo, de la mano, del dedo índice. Y para que la gente tenga una idea, en el embrión el intestino era más o menos de 0.8 centímetros. Y luego evoluciona a lo que es hoy el colon, que es grande, que tiene aproximadamente, como para ponerlo, lo voy a poner en centímetros y pulgadas, básicamente el intestino ascendente, porque el colon se divide en ascendente, transverso y descendente. Entonces el descendente allá tiene una parte que es el sigmoide y ella luego deviene en una cloaca, que es la ampolla rectal, y esta en el canal anal. Esa es la parte anatómica. Entonces el intestino tiene como función el grueso. En la parte derecha todavía no es exactamente materia fecal, sino que todavía a la derecha, el colon derecho, que es el ascendente, absorbe agua y electrolitos. Entonces, en su resto, que queda como una bolsita, un palito, pero que es un tubito, ese intestino vestigial, ese resto, está comunicado con el colon. Y a eso llamamos apéndice. Por ejemplo, si tú tocas güira y yo toco acordeón y Fran tambora y formamos como una especie de trío, pero aquí hay un conjunto grande musical. Nosotros somos apéndice de ese grupo musical más grande. Eso somos como un subconjunto. Por eso el apéndice es parte del intestino y está comunicada con él, pero es ciega, como si fuera una bolsa de tabaco, como si fuera más o menos una de las grecas que usaban en los campos de tela antes para hacer el café. Ahora, la apéndice no sirve para nada. Número uno, el primer concepto, que el apéndice no sirve para nada. Número dos, la apendicitis no se cura. El apéndice mata. Si usted tiene una apendicitis perforada, usted se va a morir. Ahora, ¿qué pasa? Que es un cuadro tan amplio, tan variable, tan peligroso, que la gente se opera y la mortalidad es de 0.01%. O sea, nadie debe morirse de apendicitis. Ese es el concepto que usted tiene que manejar en su casa. Ahora, ¿por qué ocurre la apendicitis? ¿Por qué se enferma la apendicitis? Si decimos que el colon está abierto hacia el apéndice y esta a su vez está ciega, está cerrada, ella todo lo que tiene debe volver al colon. No puede taparse, porque si se tapa, entonces pasa lo siguiente. El cuarto concepto que usted tiene que tener en mente, que una apendicitis es un tipo de obstrucción intestinal. Entonces, si es obstrucción intestinal, usted dice, ¿por qué se tapa? Y viene la pregunta de la semilla. Entonces, lo que pasa es que todo lo que entra al apéndice tiene que salir para el intestino grueso. No puede quedarse ahí, porque si se queda ahí, tapa la boca, entonces ella se ensancha y se produce una inflamación. Por eso se llama el término de la enfermedad apendicitis. Y la itis es inflamación donde quiera. Usted tiene gastritis, ¿qué es lo que tiene? Inflamación en el estómago. Usted tiene hepatitis, tiene una inflamación en el hígado. Usted tiene pancreatitis, ve, todas las titis son inflamación. Usted debe saber en su casa eso. Usted tiene cualquier cosa que termine en itis, está inflamado. Ahora bien, no es que la semilla de guayaba, para ir al término, pero usted tiene que ver el origen de la conversación, tapa el apéndice. Cualquier cosa que entre ahí que no salga, produce apendicitis. Y la primera causa de apendicitis debemos devenirla en los niños. Cada vez que un niño, de quien sea, le duele la barriga, hay que pensar en dos cosas. Número uno, la primera en el universo de la medicina es parasitosis. A los niños les duele la barriga por parásito y a los niños les duele la barriga por apendicitis. Pero entonces, aquí en la garganta, en las amígdalas, nosotros tenemos una estructura que se llaman placas de Peyer y están diseminadas en muchísimas partes del intestino y el apéndice no es la excepción. La placa de Peyer es una estructura de estirpe linfóidea, o sea que tiene que ver con la fabricación de células de memoria y ellas están también en la pared del apéndice. La primera causa de inflamación y obstrucción de la apéndice es la hipertrofia de las placas de Peyer. Entiéndase que ellas se ponen grandes. Y a partir de ahí hay una cantidad extraordinaria de condiciones que tapan el apéndice. Y la semilla de guayaba no produce apendicitis, sino que si la semilla se mete dentro del apéndice per se, ella entonces, al no poder salir y devolverse, va a producir un cuadro de apendicitis aguda. O sea, tapa el apéndice. O sea, al final, de manera indirecta, sí la podría producir. Ella produce, pero fíjate que muchísima por el tema gente de que la puede tapar. O sea, que como quiera, si nos vamos al final, no es que tiene que ser, ese es necesariamente el cuadro, pero al final sí la produce. Ella, porque pues sí.
corre el riesgo de que la tape y la tape produce Ahora, la no es que si inflamación. tú comes semilla de guayaba, Fran y yo nos hartamos de semilla de guayaba y tú aquí en el canal, no nos va a dar apendicitis. Por eso exceptuando si las semillitas se meten dentro del apéndice. Naturalmente que la pregunta no carece de importancia, porque sí, usted no puede tragarse una cantidad de semillas de guayaba, porque se va a tapar el apéndice posiblemente. Ese es el tema. Entonces no es prudente comerse una cantidad de semillas de guayaba. Usted puede comerla porque resulta que las semillas de guayaba tienen una conjunción con una pulpa, que es lo que tiene el sabor, y a la gente le gusta eso y yo la he comido. Pero yo no me harto de semilla de guayaba porque pienso en el apéndice de una vez. Sí. Y si se tapa, entonces hay que operarme. Yo no quiero que me rayen la barriga. Que de manera indirecta, al final la respuesta es que sí, que la semilla de guayaba te puede producir una apendicitis por la particularidad de que te puede tapar la apéndice. Correcto. Ahora, yo hice un caso de apendicitis aguda que después que yo estaba en la rotación en el hospital Robert Rick Cabral, hasta hoy ha llovido bastante. Y era que las lombrices se meten dentro del apéndice. Entonces yo encontré una lombriz viviendo en el apéndice, pero le había hecho un hoyo. Y toda su familia había salido a caminar al intestino y al hígado y al páncreas, estaban regadas en toda la barriga. Eso es un caso que lo publicamos en una revista médica.